Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Barbastro con el siguiente orden del día que pasa. Señora secretaria, tiene la palabra. Gracias. En la ciudad de Barbastro, siendo las 18:10 horas del día 25 de noviembre de 2025, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barbastro, previa convocatoria realizada al efecto, en los términos legalmente establecidos, los miembros de la Corporación Municipal, bajo la presidencia del señor alcalde, al objeto de celebrar sesión del Ayuntamiento Pleno. Da fe del acto la secretaria general de la Corporación, Marina Rivera. Declarada abierta la sesión por alcaldía-presidencia, se procede al conocimiento y resolución de los asuntos incluidos en el orden del día. Gracias, señora secretaria. Pasaríamos a la parte resolutiva. Punto número 1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 30 de septiembre de 2025 y el 7 de noviembre de 2025. Si no hay ninguna intervención, pasaríamos a la votación. Votos a favor. Quedaría aprobado el punto primero del orden del día. Pasaríamos al punto segundo, expediente 5197/2025, declaración para el compromiso para que los niños, niñas y adolescentes vivan y participen en un entorno libre de violencia. Señora secretaria. La Comisión de Cultura, Juventud y Educación, celebrada el 20 de noviembre de 2025, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, lectura y aprobación en Pleno Municipal de la Declaración de Compromiso Día Mundial de la Infancia 2025, un día para avanzar en el compromiso para que los niños, niñas y adolescentes vivan y participen en un entorno libre de violencia. En segundo lugar, una vez avalada por el Pleno, se incluirá el municipio de Barbastro en el listado de municipios que se han suscrito a la misma. La declaración tiene el contenido que consta en el expediente que doy por conocido por todos ustedes. Sus principales puntos son los siguientes. En primer lugar, priorizar a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y o exclusión. En segundo lugar, escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. En tercer lugar, proteger a la infancia. En cuarto lugar, promover entornos seguros, limpios y saludables. Y en quinto y último lugar, comprometidos con la infancia en cualquier lugar. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Vamos a votar a favor. Como cada año, Barbastro es una ciudad amiga de los niños. Estamos acogidos y dentro del programa del desarrollo de todos los niños y niñas de Barbastro y la comarca. Entonces, entendemos que es para ellos y por ellos. Votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Barón. Señor Cáncer. Sí, nosotros también votaremos a favor. Hay que recalcar varias cosas importantes en este compromiso. Lo primero, lo he dicho ya en otras ocasiones, no se trata solo de firmar un compromiso, se trata de actuar con ese compromiso. Y hay algunos puntos como, por ejemplo, priorizar las necesidades de los niños en riesgo de exclusión y de pobreza. Existen varios tipos de pobreza infantil, alimentaria, energética, cultural. Por eso creo que desde el Ayuntamiento tenemos que controlar y evitar, por ejemplo, el absentismo escolar. Tenemos que pensar en ayudas para la pobreza energética, ¿no? Por desgracia son los niños los que más sufren todo este tipo de casos y creo que lo tendríamos que tener en cuenta. Firmar el compromiso está muy bien, pero hay que trabajar para que ese compromiso se lleve a cabo. Nada más, gracias. Gracias, señor Cáncer. Señor Gracia. Gracias y buenas tardes a todos. Nosotros también vamos a votar a favor. Por supuesto que estamos de acuerdo y entendemos, como han dicho ya anteriormente, que no solamente es firmar el compromiso, sino es trabajar con los niños, por la infancia, por la adolescencia y hacerlo en todos los planos. Ponernos a veces esas gafas de los niños en la ciudad y a través de también lo que nosotros podamos ver, lo que ellos nos transmiten, trabajar en todos los ámbitos. Y es lo que entendemos que se hace también desde el Consejo de la Infancia y la Adolescencia, con las diferentes reuniones y acciones que se van haciendo y por nuestra parte pues vamos a votar a favor y pedimos pues eso, que se profundice todavía más si es posible en este trabajo. Gracias. Gracias, señor Gracia. Pasaríamos a su votación. Votos a favor. Quedaría aprobado el punto segundo del orden del día. Pasaríamos al punto tercero, expediente 1286/2025, aprobación de la modificación del reglamento regulador de la utilización de las instalaciones deportivas municipales. Señora secretaria.
Gracias. La Comisión de Deportes, Innovación, Nuevas Tecnologías y Transparencia, celebrada el 7 de noviembre de 2025, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar la propuesta de modificación del Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales, que se aprobó el 10 de julio de 2025 en Comisión Informativa del Área. En segundo lugar, aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Regulador de la Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales, cuyo texto íntegro figura como anexo inseparable a este acuerdo que doy por conocido por todos ustedes. En tercer lugar, someter el acuerdo de aprobación inicial tomado por el Pleno y texto del reglamento al que se alude a información pública por plazo de 30 días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el texto y formular reclamaciones y sugerencias. En cuarto lugar, para el caso de que durante el periodo de información pública o audiencia pública no se presente reclamación o sugerencia alguna, el acuerdo de aprobación inicial del reglamento se entenderá elevado a definitivo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y en quinto y último lugar, publicar el acuerdo de aprobación definitiva junto con el texto de reglamento íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, produciéndose efectos jurídicos transcurridos 15 días contados desde el día siguiente al de la publicación. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Gracias, señor alcalde. Pues en este caso, con esta ordenanza en la que se trataba de actualizar un poquito los usos y las normas para las instalaciones municipales deportivas y, sobre todo, para el uso de las piscinas, tanto cubiertas como al aire libre, pues había que hacer una pequeña renovación y, sobre todo, regular el uso de la vestimenta que se puede utilizar, repito, tanto en las piscinas al aire libre como cubiertas. Y llamar al orden a todo el mundo y instar a que todo el mundo entre a las piscinas solamente y exclusivamente con ropa de baño, que era uno de los puntos que aquí están dentro de esta ordenanza. Muchas gracias. Votaremos a favor. Gracias, señor Barón. Señor Gancer. Sí, nada que decir. Bueno, la ordenanza trata de muchas más cosas, aparte de que la gente cuando vaya a la piscina lleve ropa de baño. Sí, votaremos a favor. Gracias, señor Gancer. Señor Gracia. Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Es un reglamento que se ha trabajado, que se ha hecho el proceso de participación también de diferentes clubes y personas a título individual. Todo el mundo ha podido hacerlo. Ahora estará a exposición pública y es al final pues, regular con el reglamento el funcionamiento de las instalaciones deportivas a todos los niveles, con lo cual por nosotros no hay nada que decir y votaremos a favor. Gracias, señor Gracia. Señor Albert. Sí, hola, buenas tardes. Sí, pues seguir un poco lo que se acaba de decir. Pues era un reglamento que era necesario porque bueno, había normativa muy dispersa y completamente desactualizada desde hace ya muchos años. Incluso había instalaciones nuevas que había que actualizar. Por ejemplo, se hacían mención muchas veces al patronato, que tampoco existe ya. Por lo tanto, había una normativa que estaba ya completamente desactualizada y en desuso y que en el día a día pues no nos ayudaba, ¿no? al trabajo diario. Y por ello se ha hecho este trabajo, que sería algo así como un texto refundido. Se han cogido cosas que ya se venían utilizando y se han añadido algunas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en distribución de espacios, distribución de horarios. Uno de los objetivos también ha sido, como sabemos que se comentó en el anterior pleno, pues la falta de espacios a veces en las instalaciones. La idea de este reglamento es también pues, intentar organizar mejor los horarios para intentar solventar este problema hasta que bueno, en el futuro pueda haber nuevas instalaciones municipales, nuevas instalaciones deportivas. Y si en el futuro pues eso cambiara, pues simplemente habría que retocar o reformar este reglamento, pero nunca más volver a tener que hacer todo este trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor Albert. Pasaríamos a la votación. Votos a favor. Quedaría aprobado el punto tercero del orden del día. Pasaríamos al punto cuarto. Expediente 5.441/2025, modificación de la plantilla y del anexo de personal del presupuesto del año 2025. Señora secretaria. La Comisión de Hacienda Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo, celebrada el 20 de noviembre de 2025, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal, que tiene por objeto la modificación de las siguientes plazas: de profesor de flauta travesera, profesor de guitarra y bajo eléctrico, profesor de guitarra clásica, profesor de saxo y clarinete. En todas ellas, la modificación a realizar consiste en la ampliación de la jornada de trabajo. En segundo lugar, aprobar inicialmente la modificación del anexo de personal del presupuesto 2025, pasando a dotarse presupuestariamente las modificaciones de las plazas señaladas en el punto anterior.
En tercer lugar, someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. Durante ese plazo, las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se presentan alegaciones, se entenderá elevado definitivo este acuerdo de aprobación inicial. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Gracias. Pues vamos a votar a favor, por supuesto, porque se trata de estabilizar la plantilla de varios profesores de la Escuela de Música, estabilizándola de modo que ésta va a aumentar las horas que tienen, con lo cual estamos muy contentos y vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señora Barón. Señora Cáncer. Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Está claro que había más demanda que oferta. Era necesario ampliar las horas a esos profesores. Gracias. Gracias, señora Cáncer. Señor Gracia. Nosotros también vamos a votar a favor. Al final, en la Escuela de Música hay muchos profesores de las diferentes especialidades que tienen jornadas muy reducidas porque al final pues, es para impartir una serie de horas de clase. Entonces, bueno, venía repitiéndose desde hace un tiempo pues, que algunas de ellas necesitaban algunas horas más y entonces hablamos de ampliar a jornadas de trabajo pues, de 30 horas en algún caso, 20 horas en otro, 28 horas en otro, 22 horas en otro. Bueno, pues es una ampliación que se recoge en plantilla, ya no se hará vía horas extras cuando se estaban haciendo esas clases. Nos parece bien y vamos a votar a favor. Gracias, señor Gracia. Señor Galindo. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Como bien dicen mis compañeros de corporación, se trata de estabilizar las horas de estos profesores. Ya se trajo la modificación a la RPT y ahora lo que se hace es modificar el anexo y la plantilla de personal, porque venían haciendo una serie de horas constantemente todos los meses y al final lo que se está haciendo es regularizar esta situación y estabilizarlo en su RPT. Por lo que tenemos dos profesores de guitarra, uno de guitarra clásica y otro de guitarra y bajo. Uno pasaría a 28 horas y otro a 20, el de saxo y clarinete a 22 y el de flauta travesera a 30, como dicen también, ya porque queda más que demostrado que la demanda que hay hace necesaria este número de horas para la impartición de las clases. Muchas gracias. Gracias, señor Galindo. Pasaríamos a la votación del punto cuarto. Votos a favor. Quedaría aprobado el punto cuarto de orden del día. Pasaríamos al punto quinto. Como en otras ocasiones en Junta de Portavoces se ha acordado que tanto el punto quinto y sexto habrá un solo debate y votación por separado. Empezaríamos por el punto quinto, que es el expediente 5.560/2025, solventar discrepancias del informe de intervención y aprobar la relación contable de facturas número 657/2025 para su imputación al presupuesto general del 2025. Señora secretaria. Gracias. La Comisión de Hacienda Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo celebra el 20 de noviembre de 2025. Propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, solventar las discrepancias planteadas por parte del informe de la intervención del Ayuntamiento de Barbastro, número 2025/837, de 7 de noviembre de 2025. En segundo y último lugar, aprobar la relación contable número 657/2025 para la imputación al presupuesto general de 2025. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Gracias. Pues el punto 5 y el 6 pues es lo mismo que ocurre en todos los plenos. Se traen facturas de una índole u otra y me repito como en anteriores ocasiones, nosotros siempre vamos a votar a favor de pagar a las empresas o personas que prestan sus servicios al Ayuntamiento de Barbastro. Nada más que decir. Gracias, señor Barón. Señora Cáncer. Sí, bueno, pues nosotros en la línea que hacemos también todos los plenos votaremos en contra, porque es que aunque hay algunas facturas, pequeñas facturas de algún servicio menor, pues se siguen repitiendo pues, las mismas grandes facturas, como por ejemplo de gas, por ejemplo de telefonía, por ejemplo de limpieza y mantenimiento, grandes facturas que siguen sin contrato público y luego después pequeñas facturas que al final son siempre recurrentes, entonces que también se deberían licitar y hacer un contrato público con ellas. Nosotros seguiremos votando a favor votando en contra mientras esto suceda. Gracias. Gracias, señor Cáncer. Señor Gracia.
Sí, nosotros también vamos a votar en contra. Vuelven a ser 2 puntos de facturas que no tienen contratos, que no se han tramitado de manera correcta y vuelven a venir aquí al Pleno para que se puedan pagar. Y este es un procedimiento totalmente excepcional que, como bien han dicho los portavoces que me han precedido, se ha hecho más que habitual, pleno tras pleno, hasta el punto de que, bueno, hemos llegado al acuerdo de que los 2 puntos se fundan en uno, se haga solamente una intervención, porque si no sería aburrir a los ciudadanos que nos están viendo. Pero eso no puede hacer que esto sea algo normal y nosotros, pues bueno, seguiremos votando en contra mientras no se regularicen estos contratos, que hablan de conceptos que no son nada extraños, porque si uno entendiera que es una cuestión especial y ha sido en una circunstancia puntual, pues bueno, para eso está precisamente este procedimiento. Pero aquí hay facturas por importe de casi 200.000 euros, en este caso, en este reconocimiento extrajudicial, 159.000 euros de facturas y conceptos que no son para nada cosas excepcionales. Hablamos del suministro de gas de muchos de los edificios municipales, la limpieza de los propios edificios municipales, que lleva años y años y años sin contrato. O sea, hablamos de 5 años aproximadamente sin contrato. Mantenimiento de jardines, del césped del campo de fútbol, fontanería, reparaciones, albañilerías, de cuestiones que se van haciendo por la ciudad y se hacen sin que medie un contrato. Hablamos de viajes, hablamos de picoteos, de caterings, de diferentes cuestiones que también se hacen sin contrato. Hablamos de algunas cuestiones relacionadas con los premios de novela. Esta semana pasada se entregaron los premios, pero ya se celebró el festival ya hace muchos meses, pues aquí todavía hay algunas de esas facturas, reparaciones de vehículos, un sinfín de facturas que pleno tras pleno escuchamos que nos dicen que esto se está regularizando, que se va a regularizar. Pues bueno, yo que estoy apuntando pleno tras pleno cuáles son los importes de estas facturas que se traen aquí, pues hablamos que en el año 2025 ya estamos en un total de 2.188.000 euros, los que se han pagado a través de este procedimiento. En el año 2023 había 2.100.000 euros que se pagaron por este procedimiento. En este momento hay 2.188.000. Lo del año 2024, como estaba la residencia municipal sin contrato, fue algo excepcional totalmente, que superó los 3 millones. Pero bueno, vemos por desgracia que no es algo que se esté solucionando, sino que se mantiene más o menos en la misma línea, y la prueba está en este mes de noviembre. Tanto en el pleno extraordinario que hubo hace 15 días como ahora se han traído paquetes de facturas, 192.000 en el pleno extraordinario, 159.000 en este de ahora. Con lo cual, nosotros entendemos que esto no puede seguir así. Pedimos que se trabaje en hacer esos contratos, que será más eficiente para el ayuntamiento, que será más económico y que será mejor para los ciudadanos que al final reciben los servicios de este ayuntamiento. Hay cuestiones que se nos dice que se está trabajando desde hace mucho tiempo, como el contrato de la limpieza de los edificios municipales, y bueno, vemos que siguen llegando las facturas, siguen llegando y siguen llegando. Votaremos en contra. Gracias, señor Galindo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como bien han dicho, llevamos dos puntos diferentes para aprobar en este pleno, referente a facturas extrajudiciales. En el primer punto, que es el de menor cuantía, sí que son facturas cuyo procedimiento se ha llevado a cabo, pero en intervención, y así ya se informó hace tiempo a las áreas, al ser recurrentes, se considera que se tienen que licitar de año tras año, y eso es lo que ha hecho que se lleven cada vez más en este último año facturas en este tipo de expedientes, y que las otras no se puede maquillar la realidad. Hay contratos que está costando mucho sacarlos adelante, también hay otros que no salen aquí
que se han sacado adelante. También se ha dado salida, como esperamos, a todo el tema del Festival Barbitania para el año que viene, con varias reuniones con intervención, porque, como digo, se sigue intentando regularizar todo, mejorando el control, evitando todos los contratos menores que hasta ahora venían, no de ahora ni del año pasado ni del anterior, sino que era una forma de actuar que se veía hasta entonces, hasta que hemos tenido un nuevo interventor, que la forma de proceder se veía normal y se aceptaba y no se traían a pleno. Facturas que hoy en día sí que se traen a pleno. Se está intentando con todas las áreas que se reduzcan también estas facturas, lo que también nos lleva a otra realidad, y es que vienen empresas de fuera de Barbastro, pero es algo que con la ley de contratos que hay actualmente, pues corremos el riesgo cada vez que sacamos un contrato, y es que venga una empresa de fuera de Barbastro y se lleve la adjudicación. Muchas gracias. Gracias, señora Galindo. Pasaríamos a la votación, en primer lugar, del punto quinto, que es el expediente 5.560/2025, que son la relación contable número 657/2025. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Al haber igualdad en las votaciones, pasaríamos a la segunda votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y quedaría aprobado con el voto de calidad del alcalde. Pasaríamos al punto sexto, expediente 5.590/2025, solventar discrepancias en el informe de intervención y aprobar la relación contable de facturas número 663/2025, al igual que en el anterior. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasaríamos también a la segunda votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Quedaría aprobado también el punto sexto por el voto de calidad, y pasaríamos al punto séptimo, expediente 5.529/2025, modificación de la ordenanza fiscal número 23, reguladora de la tasa por el servicio de la báscula municipal. Señora secretaria. Gracias. La Comisión de Hacienda Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo, celebrada el 20 de noviembre de 2025, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza número 23, reguladora de la tasa por el servicio de báscula municipal, con el siguiente contenido. Artículo 6. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: pesadas menores de 20.000 kilos, 1 euro; pesadas de 20.001 kilos en adelante, 2 euros. En segundo lugar, someterá información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento y extracto del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en un diario de difusión provincial, tiempo durante el cual podrá examinarse el expediente y se podrán presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. En tercer y último lugar, y en caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá el presente acuerdo elevado a definitivo, publicándose íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Gracias, señora secretaria. Señor Barón. Pues en este punto, por supuesto que vamos a votar a favor. Felicitar al concejal de Servicios, Javier Garcés, que es de donde salió la idea, ¿no?, de regularizar el precio de la báscula de peso, que en estos momentos era un poco dispar, costaba bastante dinero y ha sido un gran trabajo. Felicidades en este punto, y la verdad que era necesario regularizar y hacer un precio equitativo y comparable al de otras básculas que pueda haber en las cercanías de Barbastro. Entonces, vamos a votar a favor. Gracias, señor Barón. Señor Cáncer. Nada que decir, votaremos a favor. Gracias, señor Cáncer. Señor Gracia. Gracias. Nosotros también vamos a votar a favor, pero bueno, sí que hay que poner un poco en contexto lo que significa esta modificación de la ordenanza fiscal, que al final la báscula municipal, en función de los kilos que se pesaban, tenía un importe u otro, y aquí lo que se viene es a simplificar y que haya dos importes solamente: pesadas de menos de 20.000 kilos, 1 euro; pesadas de más de 20.000 kilos, 2 euros. Votaremos a favor, evidentemente, pero claro, yo creo que nuestro grupo y todos los ciudadanos esperaban de la gestión impositiva de este ayuntamiento, capitaneado por el Partido Popular, pues bueno, algunas cuestiones de las que siempre predican, de bueno, haremos con los impuestos, haremos con las tasas, haremos con las ordenanzas.
En el pleno anterior hubo una modificación de la tasa de venta de un tema de un libro, en este caso lo de la báscula municipal, pero bueno, yo les emplazaría a que hagan pues, bueno, una labor si consideran que es oportuna y si no, entenderemos nosotros y todos los ciudadanos que lo que se hacía antes pues era lo que ustedes están manteniendo desde hace tantos años. Simplemente gracias. Gracias, señor Garcés. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, gracias, señora Barón, por sus palabras. Decir que el mérito no es mío, sino de todo el equipo, y también agradecer al resto de portavoces el apoyo a esta moción. Pues bueno, lo único que se propuso es, a raíz de usuarios que nos trasladaron en el área de servicios, pues la tesitura que cómo venía funcionando la báscula en comparativa con otros municipios cercanos, y en concreto, pues por ser más exactos, comentar que la báscula se distribuía en 4 tarifas en función del rango de pesaje, en concreto hasta 5.000 kilos, de 5.001 a 10.000, de 10.001 a 25.000 y de 25.000 en adelante, con tarifas de hasta 4,45 euros el pesaje, siendo que encima nos encontramos con tarifas en decimales y la báscula no daba cambio. Entonces, de no echar el importe exacto, el redondeo siempre era al alza, y cualquier trabajador del sector que tuviera que hacer sus 2 pesajes en tara en vacío como luego en carga, pues esos 4,45 por 2, pues nos iríamos a 9 euros, que cualquier trabajador pues tiene en cualquier área de servicio muchas veces un almuerzo o una comida en esos precios. Comentar que lo que hemos hecho ha sido simplificar los rangos de pesaje, directamente uno más usuario local, de hasta 20.000 kilos, que sería por 1 euro, en el cual pues cualquier vecino, pues ahora por ejemplo temporada de la aceituna, sus cosechas, la leña, pues puede ir y por 1 euro tiene muy sencillo hacer su pesaje. Y por el otro lado, el superior o más, mirando de carácter profesional, superior a los 20.001 kilos, el cual estaría unificado y redondeado entonces a los 2 euros. Agradecer, como he comentado, a todos los grupos su apoyo a esta propuesta y pues bueno, congratularnos de que salga adelante y en aras de lo que decía el señor Gracia, pues en eso estamos, en todo lo que se puede y lo que podemos, pues mirar de simplificar, de hacer los servicios más atractivos al ciudadano y pues en este caso pues bajar las tarifas pues de los 4,45 que comento pues a los 2 euros, pues bueno, una tarifa en ese sentido sustancial. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Garcés. Pasaríamos a su votación. Votos a favor. Quedaría aprobado el punto 7º del orden del día. Pasaríamos al punto 8º, despacho de alcaldía. Paso a relatarles lo realizado por esta alcaldía desde el 1 de octubre, fecha último pleno, hasta el día de hoy. 1 de octubre, reunión con la Plataforma por la Defensa del Hospital. 2 de octubre, asistencia a la inauguración de la tienda Martín Martín. 3 de octubre, inauguración de las 16ª Jornadas de Alzheimer de Aragón y rueda de prensa para presentar la concesión de 3 millones de euros de fondos europeos para el proyecto del Plan Estratégico Más Alto Aragón. 4 de octubre, celebración religiosa y acto de imposición de medallas de la Policía Local con motivo de su fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Asistencia al primer partido de fútbol en tercera Federación Española de Baloncesto de la Unión Básquet Barbastro. 6 de octubre, rueda de prensa para la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Barbastro y el Obispado Barbastro-Monzón para la actualización del plan director de la Santa Iglesia Catedral de Barbastro. 7 de octubre, reunión con el director de Hoy Aragón Sport Aragón y presentación de la 9ª edición de Motastro. 8 de octubre, reunión con la dirección del Instituto Martínez Vargas, reunión con una empresa energética, presentación en la UNED de la charla del Archivo al Aula, los bandos municipales de Barbastro, siglo XIX, la educación secundaria, de Alberto Lagén. 9 de octubre, reunión con el jurado Galardones Germana de Foix, reunión con el capitán de la 2ª Compañía de la Guardia Civil de Barbastro y reunión con el Club de Fútbol Femenino de Barbastro. 10 de octubre, visita a las obras de Almacenes de San Pedro, visita a las obras del recinto ferial y comida en el cuartel de la Guardia Civil. 12 de octubre, asistencia a la misa y el acto de la Guardia Civil. 14 de octubre, reunión con la dirección del Colegio Escolapios y reunión con la Cofradía del Descendimiento. 15 de octubre, visita al stand del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y reunión con Interpeñas. 16 de octubre, reunión Ruta Vino del Somontano, con Comarca y la de Osomontano, y reunión con el Director General de Asistencia Sanitaria y Planificación del Gobierno de Aragón. 17 de octubre, presentación de Catando Somontano y reunión con otra empresa eléctrica. 21 de octubre, inauguración Ferma Misión, comercial inversa, visita y reunión en el hospital con el consejero de Sanidad, visita y recepción de la visita que realizó el atleta
Argelino Yamel Sellati, subcampeón del mundo de 800 y bronce olímpico, y de Nuria Mero, campeona olímpica de 1500 en las pistas de atletismo. 22 de octubre, reunión en Zaragoza, en Confederación Hidrográfica del Ebro. El 23 de octubre, recepción en el Ayuntamiento a una representación de la dirección de la Universidad Católica de Honduras y desayuno del Diario del Alto Aragón en el recinto ferial. 24 de octubre, inauguración de Ferma, reunión con el presidente de Ibercaja e inauguración de la UNED de la Universidad de Experiencia y comida en Ferma. 26 de octubre, asistencia a la 19ª Marcha de Interbarrios, a su comida y a la entrega de premios. 29 de octubre, visita en el Parque Tecnológico de Hualca a la empresa tecnológica Aragón Servicios y Tecnología. Asistencia en Huesca a la Comisión de Municipios de la Federación Aragonesa de Municipios de más de 8.000 habitantes de Aragón. Asistencia a la presentación a la reestructuración geográfica y pastoral de la diócesis de Barbastro-Monzón. 30 de octubre, reunión con el presidente y secretaria de Caritas Barbastro-Monzón. Visita en el Hogar de Mayores del IAS, actuación del grupo Coro y Baile del Hogar de Mayores del IAS de Huesca y acto de entrega de los galardones Germana de Foix 2025. 31 de octubre, Junta de Gobierno. 3 de noviembre, reunión con el Belén Tradicional de Barbastro, reunión con la presidenta de Burceat, asistencia en el cementerio, el acto de homenaje a los militares y guardias civiles enterrados en Barbastro a cargo de la Hermandad de Veteranos del Ejército y de la Guardia Civil. 4 de noviembre, asistencia en el Centro de Salud de Barbastro a la Mesa Comunitaria de Salud Mental, un cuerpo lleno de emociones. 5 de noviembre, reunión con Asaja, reunión con la SMA y reunión con la Fundación Somontano con Futuro. 6 de noviembre, reunión con Escolapios, visita a la Peña Ferranca Femenino por el patrocinio de Tu Provincia Huesca la Magia e inauguración del curso académico 2025-2026 de la UNED de Barbastro. 7 de noviembre, Junta de Portavoces, Pleno Extraordinario, Junta de Portavoces Extraordinaria, asistencia a la jornada del Plan de Conexión Territorial del Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón. 9 de noviembre, Día Mundial del Enoturismo, Barbastro Ciudad del Vino. 10 de noviembre, Junta de Representantes de Trabajadores del Ayuntamiento. Reunión en Diputación con la Asociación Polyphonic Sound y reunión también en la Diputación Provincial de Huesca con la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro. 11 de noviembre, reunión con la Asociación de Empresarios del Polígono Valle del Cinca, entrevista en la cadena COPE Alta Aragón y presentación del 7º Rally de Barbastro. 12 de noviembre, visita, reunión en la Residencia Municipal y presentación de la Copa de España de Judo Infantil y Cadete. 13 de noviembre, mesa de negociación Trabajadores Ayuntamiento de Barbastro. Reunión con la Asociación Ejercicio y Bienestar, reunión con el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón y la Denominación de Origen Protegida Aceite del Somontano y visita con el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón a una de las almazaras de la nueva Denominación de Origen Protegida Somontano. 14 de noviembre, ceremonia de inicio del 7º Rally de Barbastro. 15 de noviembre, en el recinto ferial, salida del 7º Rally de Barbastro, asistencia al maridaje sonoro de la Ruta de Vino Somontano y asistencia en Huesca al concierto de la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército dentro de los actos en conmemoración del 30 aniversario de la misión que la agrupación Táctica Aragón realizó en Bosnia en 1995. 16 de noviembre, en el que, por cierto, participaron del Regimiento Valladolid 65 de Barbastro. 16 de noviembre, entrega de premios de la 6ª Copa de España de Judo Infantil y Cadete. 17 de noviembre, Junta Directiva del Hogar de Mayores de Elías de Barbastro para la presentación de su nueva Junta de Gobierno, reunión con Mercadona y reunión con Comarca del Somontano. 19 de noviembre, reunión en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Medio Rural del Parlamento Europeo. 22 de noviembre, inauguración del Parque del Recuerdo de la Memoria. 24 de noviembre, Junta de Gobierno, reunión con la Coordinadora de Fondos Europeos y Proyectos Estratégicos de la Diputación Provincial de Huesca. Ceremonia de reconocimiento Jóvenes con mucho que contar y presentación de la primera papanuelada motera que organizan Motastro y La Peña Somos Más, este 24 de diciembre. Y 25 de noviembre, lectura del manifiesto del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Junta de Portavoces y Pleno Ordinario. Pasaríamos al punto 9, dación de cuentas de los decretos y resoluciones, señora secretaria. A los efectos y conforme a lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el alcalde da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria en la que se dio cuenta por alcaldía y concejales delegados. Número 2025/2782 de fecha 25 de septiembre de 2025 a la número 2025/3483 de 19 de noviembre de 2025. Leído en sesión, queda dada la dación de cuentas. Gracias, señora secretaria. Pasaríamos al punto 10, propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista relativa al apoyo a la plataforma en defensa del Hospital de Barbastro. Hablado en Junta de Portavoces por parte de todos los grupos, se ha decidido declararla de manera institucional, con lo cual, señora secretaria, pasaríamos a leer la parte de la propuesta de acuerdo.
Vale, la propuesta de acuerdo dice así. En primer lugar, apoyar a la plataforma por la defensa del Hospital de Barbastro y sus reivindicaciones. En segundo lugar, instar al Gobierno de Aragón a que atienda la petición de la histórica manifestación del 26 de septiembre en defensa del Hospital de Barbastro, que dice: como ciudadanos y ciudadanas exigimos la cobertura urgente de las plazas vacantes en todas las especialidades médicas, estabilidad en la plantilla médica, acceso a los mismos servicios sanitarios vivamos donde vivamos, una atención comprometida, humana y segura, una inversión adecuada y sostenida y el compromiso político que asegure el futuro de este hospital, transparencia informativa y participación ciudadana en las decisiones que afecten a nuestra salud. Como trabajadores y trabajadoras queremos ofrecer una atención sanitaria segura y de calidad, disponer de oportunidades reales de desarrollo profesional y adaptación tecnológica, que nuestro hospital sea atractivo para nuevos profesionales, un lugar donde construir una carrera con garantías. En tercer y último lugar, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, a los grupos políticos de las Cortes y a la plataforma por la defensa del Hospital de Barbastro. Gracias, señora secretaria. Como hemos dicho anteriormente, por la resolución y acuerdo de todos los grupos aquí representados, la propuesta sería de manera institucional y pasaríamos al punto 11º, propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a garantizar la transparencia y los derechos de participación en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Barbastro. Señora secretaria. La propuesta de acuerdo dice así. El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro acuerda, en primer lugar, garantizar el derecho a la libertad de expresión y participación ciudadana en las redes sociales institucionales del Ayuntamiento, asegurando que no se eliminen comentarios ni se bloquea a usuarios por motivo de discrepancia política, crítica u opinión contraria a las decisiones municipales, salvo los casos expresamente recogidos en una norma reguladora y siempre con criterios objetivos. En segundo lugar, restituir el acceso a las redes sociales institucionales a aquellas personas que hayan sido bloqueadas sin la existencia de una norma reguladora previa o sin que medie una causa justificada conforme a los criterios que establezca el nuevo reglamento. En tercer y último lugar, elaborar y aprobar un reglamento de uso y moderación de las redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Barbastro, que incluya criterios transparentes y públicos para la moderación de contenidos, así como los procedimientos a seguir para garantizar una gestión objetiva, proporcional y respetuosa con los derechos de la ciudadanía. Gracias, señora secretaria. Señor Blázquez. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Pues la verdad es que desde el Grupo Municipal Socialista nos duele bastante tener que traer esta moción al Pleno. Esto es un tema que ya ha salido aquí, como ustedes ya saben, que hemos comentado algunas veces que esto se viene produciendo y no es de ahora ni ha sido un hecho puntual que quizás pudiéramos entender en un momento un error o algo, sino es algo que se viene repitiendo durante muchos meses, incluso años, diría yo. Hay muchos habitantes de esta ciudad cuyos comentarios han sido borrados de las redes sociales municipales, incluso llegando a ser bloqueados. Es algo que creemos que en un Estado de Derecho y en un ayuntamiento constitucional como el de esta ciudad no se puede permitir por parte del señor alcalde de ninguna manera, porque al final el responsable es usted, señor Torres. Simplemente es que se haga una reflexión que, aunque puede parecer un tema quizás menos grave como puede ser la limpieza de la ciudad, el estado del hospital, el precio de vivienda a otro, al final hay mucha gente que se ve afectada y a mí me lo han dicho a muchos compañeros y entiendo que a muchos de ustedes también. Yo entiendo que cualquiera que publique un comentario ofensivo, crítico o que ataque a esta institución debe ser bloqueado inmediatamente como mínimo. Pero si alguien presenta una discrepancia porque no está de acuerdo con un proyecto, con una obra, con una factura o con cualquier otro término que se hable o se desarrolle por parte del equipo de gobierno, ustedes como mucho pueden responder explicando por qué lo han hecho, si lo creen conveniente o no, pero en ningún caso bloquearlos o borrarlos. Creo que hace poco se ha publicado una encuesta también y, como han visto, pues la mayoría de los ciudadanos que han participado en esa encuesta están en contra de esto. Y repito, yo considero que es un tema grave y del que hay que plantearse qué hacer con él. Simplemente pues lo que hemos dicho en la moción creemos que las personas que hayan sido bloqueadas injustificadamente, repito, eso es fundamental, pues sean restituidas y que esto no se alargue más en el tiempo, porque al final las redes municipales es como cualquier otro elemento municipal, no pertenece a ninguna de las personas que estamos aquí, sino que pertenece a todas las personas de la ciudad. Que es lo que tienen las redes sociales, que cuando uno publica algo se ve expuesto a críticas o comentarios que no son de agrado dentro del respeto y la educación, sí, pero no son ni las redes sociales del señor alcalde ni las de ninguno de los partidos políticos aquí representados. Entonces, esos comentarios deben permanecer y esas personas, repito, no pueden ser bloqueadas así porque sí. Que se les puede responder diciendo por qué han tomado tal iniciativa, han tenido tal idea o han decidido hacer tal proyecto, de acuerdo.
Simplemente eso, recalcar que son muchas las personas afectadas. Yo conozco a varias personas y a otros que no conozco y me han venido, vecinos y vecinas de esta ciudad, y que están francamente dolidos con esto. Hagamos una pequeña reflexión, hagamos un pequeño reglamento si fuera necesario, que yo creo que no estaría más hacerlo porque muchos otros municipios de este país lo tienen, y simplemente pues que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Gracias, señor Blázquez. Señora Barón. Gracias. Pues nosotros con respecto a esta moción, pues la verdad es que vamos a votarla a favor, porque entendemos que las redes sociales institucionales son canales públicos esenciales para la información de lo que está ocurriendo en una ciudad y que bajo el respeto está la libertad de expresión tanto de los vecinos y vecinas de Barbastro. Completamente de acuerdo en que habrá algún tipo de comentarios o mensajes que por ética es necesario borrarlos y eliminarlos. Ahora, yo en muchas ocasiones lo he dicho en privado, yo misma estoy bloqueada de las redes sociales del ayuntamiento. Entonces, bueno, es incomprensible. Entonces, ¿qué tipo de apoyo? Total y absoluto. Y proponemos, como no, como muy bien decís vosotros, que haya un tipo de reglamento de uso que incluya criterios transparentes y públicos y que este criterio de uso y de informaciones sea sencillo y ágil, enfocándose en la protección de la libertad de expresión. Vamos a votar a favor. Y simplemente es una llamada de atención, creo que era necesaria, que con esto no estoy diciendo que se esté realizando una mal labor, pero todo es mejorable y para nosotros, desde el Grupo Municipal Vox Barbastro, la libertad de expresión es muy importante. Gracias. Gracias, señor Barón. Señor Gancer. Sí, bueno, vamos a votar a favor, por supuesto. Yo creo que desde el Grupo Socialista la exposición de motivos ha sido muy correcta. Transparencia, lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo. Llevamos pidiendo desde En Común Cambiar un portal web de transparencia en condiciones en el ayuntamiento, que todavía no hay un portal de transparencia en condiciones, pero es que esa transparencia tiene que estar también en las redes, porque además ahora es el modo de comunicación por excelencia, ¿no? Insultos, evidentemente que no, pero que la gente tenga derecho a quejarse y que se le dé una explicación y que no se le borre de las redes, desde luego nosotros totalmente a favor. Libertad de expresión, por supuesto. Nada más, gracias. Gracias, señor Gancer. Señor Albert. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. Sí, con respecto a este tema, bueno, como han mencionado, pues no hay ningún reglamento que regule, bueno, bien estas normas, ¿no?, de participación ciudadana en las redes sociales. Simplemente lo que se sigue son una copia de las normas que sigue, por ejemplo, la Generalidad de Cataluña, que las puedo pasar a leer. La ciudadanía puede hacer comentarios si cumplen los siguientes requisitos. Si son pertinentes, es decir, no se alejan del tema tratado, mantienen el respeto y no ofenden ni atentan contra la dignidad de otras personas, no contienen datos de carácter personal y no tienen como objetivo engañar, desorientar o estafar a la ciudadanía. Por supuesto que no violen ninguna ley de derechos de autor o propiedad intelectual y que no contengan material promocional o spam. Bueno, como sabemos, pues en Internet muchas veces podemos encontrar lo mejor y lo peor de cada persona. Es un sitio pues, que muchas veces es difícil, ¿no?, de saber dónde está la línea roja entre una cosa y otra. Pero bueno, al final yo creo que lo más importante es que en general la gente participa en las redes. Por ejemplo, estaba viendo yo en Facebook y de hecho la mayor parte de los comentarios que estoy leyendo ahora son críticas, pero críticas las que están es las que, bueno, pues son normales, no se dirigen hacia ninguna persona ni se ataca a nadie. Como he dicho, pues es difícil a veces, ¿no?, poner esa línea entre lo que puede ser algo que se pueda censurar y lo que no. Igual, pues en algún caso se ha podido ser más estricto de lo necesario, eso sí que se puede mirar internamente y revisar. También si a alguien, por ejemplo, se le bloqueó y bueno, piensa que fue un malentendido, por ejemplo, pues lo puede comunicar al ayuntamiento y se procederá a desbloquearlo también. Y bueno, y lo podemos mirarlo de un reglamento
hacer públicas estas normas o en redes y que, bueno, que sean de conocimiento público. Nada más, gracias. Bueno. Gracias, señor Albert. Señor Blázquez. Nada, solo una cosita más. Sí, totalmente de acuerdo con usted, señor Albert. Yo simplemente quiero recalcar que me estoy refiriendo siempre a casos objetivos donde no se ha puesto en tela de juicio ni a esta institución ni a ninguno de los aquí participantes en ningún caso. Por supuesto, si alguien está haciendo promoción o tal, tampoco. Me refiero a esos comentarios de, pues yo creo que esta obra debería haberse hecho de otra manera, o esto se debería gastar de otra manera, o creemos que esto es innecesario. Simplemente a eso. El Defensor del Pueblo también en alguna ocasión, lo estuve leyendo y ha hecho alguna referencia, no en este municipio, por supuesto, pero en otros, porque ha habido denuncias de este tipo. Y creo que al final lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos, sacar esto adelante y que se quede esto como algo anecdótico y funcionar con normalidad. Muchas gracias. Gracias, señor Blázquez. Sí, señor Barón. Bueno, voy a leer más detenidamente, que básicamente creo que recoge vuestra moción, que sería lo siguiente. Proponemos un mecanismo de garantía para la futura moderación. Apoyamos la elaboración de un reglamento de uso que incluya criterios transparentes y públicos. Este debe de ser sencillo y ágil, enfocándose en la protección de libertad de expresión. La pieza clave para la transparencia será la creación de una comisión de ética y redes sociales. Esta comisión debería ser la única instancia a la que se le reportaran los mensajes en redes sociales susceptibles de ser eliminados por contener amenazas, insultos o cuestiones de mal gusto contra personas o instituciones. Para asegurar la imparcialidad y evitar nuevas formas de control político, la comisión deberá contar con un representante de cada grupo político con representación en el Pleno. Esto garantizaría que las decisiones de moderación sean consensuadas, objetivas y respetuosas con los derechos de la ciudadanía. Esta era nuestra propuesta. Gracias. Gracias, señora Barón. Bueno, yo como esto ya lo he dicho repetidas ocasiones y a mí, que me conste, a mi persona, ha habido 2 personas que me han dicho que se les había bloqueado y se les desbloqueó inmediatamente. Comentarios como lo que usted, señor Blázquez, están todos los días y yo siempre digo que me encanta cuando sale alguna publicación del área de servicios porque es que ahí es donde constantemente salen. Ya puedes hacer lo que quieras y lo sabemos todos los que hemos estado aquí, que te critican absolutamente todo. Entonces sí que me gustaría en este aspecto, porque creo que siempre el ataque va frontalmente hacia la persona que está en comunicación, siempre desde este grupo sobre todo se ha hecho. Yo recuerdo, y no me cansaré de repetirlo, en el año 2023 cuando sufrimos la concejal de Fiestas y yo amenazas de muerte constantemente a través de teléfono, de mensajes, de correos, de llamadas de todo tipo. Y bueno, nadie se pronunció, nadie se pronunció con esa beligerancia contra esas personas que nos amenazaban de muerte, nos insultaban, nos faltaban respeto hasta en medios nacionales y nadie se pronunció. Entonces, esta virulencia sobre algún comentario que, les digo la verdad, me gustaría saber qué personas están bloqueadas, qué comentarios se han bloqueado, porque aquí ha habido para todos. Y yo aquí quiero recordar, cuando sucedió el caso el pasado mes de junio con usted, señor Gracia, hubo muchos comentarios contra usted, muchísimos, que se bloquearon y se eliminaron, por respeto a la persona y porque consideramos que no era motivo. Y bueno, y de todos los comentarios que se han podido bloquear, que puede haber alguno que no haya sido de ese calado, pues hombre, puede ser. Pero bueno, ahora decía el señor Barón, si hay que analizar uno por uno y hacer una comisión de todos los comentarios que hay, pues bueno, a veces hay un criterio y obviamente el que pone que mal lo hemos hecho, o ahora recientemente se anuncia que se va a poner el encendido de luces y nos están pidiendo luces en otro barrio, pues oiga, eso no se bloquea, no se corta. De hecho, yo incluso me he puesto en contacto con alguna persona del barrio, les he explicado las circunstancias, las situaciones y todo se hace. Y el señor Cancelo le decía, el señor Albert no lo ha dicho, pero creo que el portal de transparencia ya estaba elaborado, ¿verdad? Si no me consta, a punto para presentarse, o sea que se ha tenido, no, es que señor Cáncer, es que sí, pero es que incluso hubo que reiterar que pedir información a concejales que no habían enviado para el currículum, etcétera, y había información que no se nos había trasladado por parte de las áreas correspondientes, pero vamos, el portal está hecho para presentarlo, esperemos que antes de final de año. Pasaríamos a la votación, votos a favor, abstenciones, quedaría aprobado el punto 11 del orden del día. Pasaríamos al punto 12º, que sería la propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal Vox relativa a favorecer el mantenimiento de la actividad comercial en Barbastro mediante una bonificación del ICIO en los traspasos de negocios. Señora Barón, ¿sí? Vale, procederíamos primero a la
se ha propuesto la exclusión en el orden del día. Pasaríamos a la votación de la exclusión del orden del día de este punto. ¿Votos a favor de la exclusión? Quedaría excluido del punto 12º del orden del día. Y pasaríamos al punto 13º. Punto 13º, disculpen aquí. Punto 13º, propuesta de resolución presentada también por el Grupo Municipal Vox, relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que también el grupo proponente en Junta de Portavoces ha solicitado la exclusión del mismo del orden del día, con que pasaríamos a la votación en primer lugar de la exclusión. ¿Votos a favor? Pues quedaría excluido del orden del día y ya pasaríamos al punto 14º, ruegos y preguntas. Señora Barón. Nada que decir en esta ocasión. Para el próximo pleno. Gracias. Gracias, señora Barón. Señora Cancer, disculpe un momentito. Sí, yo tengo varias cosas que comentar. En principio, desde la Asociación de Ejercicio y Bienestar están esperando contestación porque tuvieron una conversación con usted, señor Torres, entonces están esperando contestación. Esta asociación está rogando digamos que está haciendo uso del pabellón Ángel Orús, pero por usar la sala multiusos están pagando 9,50 la hora. Entonces, ellos piden, por favor, porque ven que es una discriminación en relación con otras asociaciones, piden, por favor, que se les cobre, pero que se les cobre lo mismo que otros usuarios hacen con otro tipo de deportes. Podría poner el ejemplo de 15 euros en Pilates, 15 euros al mes. De ahí a 9,50 la hora hay una diferencia importante. Por otra parte, me comentan los pasos de cebra elevados. Me vuelven a reiterar el paso de cebra de la calle San Juan de la Peña, que según la legislación me dicen que los pasos elevados tienen que tener entre 6 más menos 1, o sea, de 5 a 7 centímetros, pero evidentemente hay casos, como por ejemplo el de esta calle, que es mucho más alto y sí que rogarían que se arreglara, ¿no?, para que resultara más suave. También me preguntan qué va a pasar con las bandas estas de aceleración que están casi todas rotas. ¿Qué se va a poner en su lugar? ¿Qué solución han pensado con esto? Y luego, pues, repetir otra vez la petición del Colegio Alto Aragón. Decir que ayer tuve una conversación con usted, señor alcalde. Claro, esa conversación salí bastante, porque se pintó bastante todo bastante negro en relación a lo que son el arreglo de las instalaciones. Sí que es cierto que usted tiene la voluntad, me dijo que tenía la voluntad de ceder la zona donde están el Colegio Alto Aragón y Félix de Azara para que se pudiera hacer un colegio nuevo, pero claro, que sí, que está bien, pero claro, eso es a muy largo plazo. Entonces tenemos una serie de inversiones que son urgentes y, claro, también me habló de los presupuestos, de los presupuestos, de si se aprobaban o no se aprobaban los presupuestos en el Gobierno de Aragón. Mi pregunta, y quizás eso quedó en el aire, ¿entrarán estos arreglos, estas inversiones en los presupuestos? ¿Están metidos en esos presupuestos? Yo sí que ruego que se siga haciendo hincapié para que en los presupuestos puedan entrar esas inversiones, porque es que si no, no se puede arreglar ni siquiera el columpio, pero ya no digamos el cuadro de luz, hacer un ascensor. Entonces, creo que es el deber seguir insistiendo para que el Gobierno de Aragón pueda aprobar en los presupuestos esas inversiones de arreglo. Nada más, gracias. Gracias, señora Cancer. Señora Celma. Buenas tardes. Cederé la palabra al señor Blázquez. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, señor Blázquez. Perdón, señor Blázquez. ¿Se oye? ¿Me oigo? No. ¿No? A ver. ¿Ya? ¿He dado? Vale. Es que si no, no se oye la... Sí, se cruzan. Bueno, yo le preguntaré, como siempre, por el Paseo de los Valles, porque estamos en el último pleno ordinario del año y he pasado hoy por ahí, sigue pareciendo eso
la huerta de mi suegro después de arar. O sea, está tremendo. No lo sé en qué ritmo está. Otra cosa también, algunos vecinos de la calle La Millera, que es la que está entre el Lidl y el Action, me dicen a ver si le pueden echar un vistacillo a las aceras, que tienen estado un poco regulinchi. A ver si le pueden dar una vuelta y, sobre todo, al final. Hay algún desconchón, algún bordillo roto, a ver si le podemos echar un vistacillo. Y también, ya hablando de acerado, quizás nos podríamos ir también a las zonas más cercanas a la pasarela del barrio San Juan, porque hay calles ahí que la verdad es que hace años que se le tenía que haber hecho un tratamiento intensivo a esas aceras. Están levantadas, hay roturas, hay pasos inaccesibles a sillas de ruedas y demás. También el carril bici, que yo creo que ya lo comenté aquí alguna vez, quizás sería buen momento para ponerse a trabajar en él de cara a la primavera, que es cuando se utilizan sobre todo por los escolares. Y la iluminación del río, si se podría hacer una pequeña inversión en reparar pues todas aquellas luminarias del río que están estropeadas. Aquellas que desde la zona de Ferranca hacia abajo hay muchas que funcionan así, otras no, una sí, otra no. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, señor Blázquez. Señor Grande. Sí, buenas tardes. Yo quería plantearles una pregunta sobre la vivienda. Cuando se inicia esta legislatura del Gobierno de Aragón, en las últimas elecciones, se prometió en Barbastro la construcción, creo que era de unas 70 viviendas. Todos somos conscientes de que no es fácil, esto no es un reproche. Lo que pasa es que es verdad que todos somos conscientes de que yo creo que ahora mismo es uno de los graves problemas, por no decir el más grave, que tienen los jóvenes en Barbastro, y yo le quería hacer un ruego que en la medida de lo posible siga insistiendo a ver si es posible, en fin, que se inicie esa construcción, porque en este momento es la primera o la última esperanza que tienen muchos jóvenes, hasta que se puedan llegar a tomar otras medidas, pero que, si es posible, no olvidemos la construcción de estas viviendas. Gracias. Gracias, señor Grande. Señor Vera. Hola, buenas tardes a todos. Le voy a realizar dos preguntas, señor alcalde, pero antes déjenme que le lea lo siguiente. Las medidas del informe del 8 de julio de 2025, en la página número 3, que recomendaba la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, al Ayuntamiento de Barbastro para completar el plan de emergencia, al menos las siguientes medidas adecuadas con respecto al ámbito del espacio de Interpeñas y Feritas en el parking del Portillo. Eran 5 medidas, que eran medidas de alerta temprana para detección de avenidas de agua arriba del evento, previsión de realizar el seguimiento de caudales arriba del evento, previsión de realizar seguimientos de precipitaciones a partir de diferentes estaciones meteorológicas, cálculo del margen de respuesta frente a inundaciones en horas y minutos y vías de evacuación en caso de inundación. Mi primera pregunta es si de estas 5 medidas que solicitaba la CHE a 8 de julio de 2025, ¿cuál de todas estas llegaron a ser gestionadas antes de decidir el cambio de ubicación? Y si no me equivoco, corríjame, en una entrevista reciente en una emisora local anunció la próxima reunión este mes de diciembre que se realizará con la CHE para planificar la ubicación del espacio de Interpeñas 2026, de la cual personalmente me alegró enormemente, de verdad. Y a raíz de esto viene mi segunda pregunta. ¿No hubiera sido interesante y adecuado haber realizado esta misma reunión a finales de 2024 para estas fechas, con la experiencia que hubo en otras fiestas, con la subida del cauce del río Vero que casi desbordaba, para que así pudiéramos tener más previsión y haber podido cometer estas medidas que la CHE le propusieron para las fiestas de 2025? Muchas gracias. Gracias, señor Vera. Señor Ortega. Voy a gritar como Fran. Bueno, pues simplemente quiero hacerle un par de preguntas muy simples y muy sencillas. Y la primera que quiero hacerle, señor alcalde, es que nos informe, si puede ser, cómo está el tema del servicio de limpieza de nuestra ciudad. Recientemente ha habido unas declaraciones del concejal responsable del área de servicios en un medio local en el que, bueno, manifestó que la renovación con la comarca del Somontano estaba atascada y que, bueno, había problemas y que estaban incluso planteándose la posibilidad de licitar el servicio
con alguna empresa privada. Simplemente, si nos puede usted explicar cómo está el tema, porque yo creo que en Barbastro es urgente mantener una ciudad limpia y saludable, hay que mejorar la frecuencia y eficiencia de la recogida de residuos, hay que reducir microbasurales y puntos críticos, hay que aumentar el reciclaje, la separación de origen y sensibilizar a la población sobre prácticas responsables. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta que le quiero hacer también es muy simple y muy sencilla, a título informativa. Si no recuerdo mal, en la última comisión de urbanismo se comentó que se iba a inaugurar el Parque del Recuerdo y la Memoria, como ocurrió el sábado pasado, y que se había observado por el área de urbanismo que al final de la calle del Beato Ceferino, creo que es, hay una salida directa a la carretera nacional 240, que además genera una intersección con los vehículos que entran de la carretera nacional 240 hacia el desvío que va hacia el Sabeco, hacia la zona comercial, perdón, hacia el hospital y a la salida de Huesca y hacia otras carreteras, por ejemplo la de Berbegal. Entonces se nos comentó que se había hablado con carreteras y que la decisión, y que les parecía bien que se cerrara eso, pero que la decisión dependía del Ayuntamiento de Barbastro. Y mi pregunta, señor alcalde, es si se está planteando redactar o está en trámites o se va a hacer un despacho de alcaldía para que se cierre esa salida directa a la carretera nacional, puesto que es francamente peligrosa. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ortega. Señor Latre. Apago. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, simplemente dos preguntas que están relacionadas con un mismo tema, que son los fondos Next Generation, y sabemos que tienen fecha de caducidad, y era únicamente por preguntar por quizás los dos proyectos más relevantes que tenemos, según creo. Uno es San Pedro, saber cómo avanza el proyecto, si estamos en fechas y vamos a poderlas cumplir. Yo creo que es un buen momento el Pleno de poder informar a todo el mundo, aunque vamos viendo que se van haciendo cosas, pero todos sabemos que hay una fecha que inevitablemente allí sí que se tiene que cumplir. Y luego otro, que también a principios de año se hicieron acciones, incluso de promoción, con respecto al barrio de la Cooperativa y aquellos fondos europeos que se iban a invertir en eficiencia energética y además de accesibilidad. Y entonces era un poco saber si sabemos cuántas comunidades de vecinos se han acogido, cuántas gestiones desde el Ayuntamiento hemos podido colaborar, y creo que desde el Ayuntamiento, a pesar de que ya se anunció que sí que se iban a hacer gestiones y que nos íbamos a acoger algún tipo de esta ayuda, creo que al final se desestimó y que concretamente el Ayuntamiento no haría ninguna gestión. Simplemente saber si tenemos alguna información más. Gracias. Gracias, señora Latre. Señor Gracia. Ay, perdón. Vale. Dos cosas y una tercera después. La primera de ellas, bueno, como hoy teníamos el pleno ordinario, dos ciudadanos en la calle, uno de ellos me ha comentado enfrente del Corte Inglés, en Escrivá de Balaguer, enfrente de los Viajes del Corte Inglés, que hay una baldosa que está allí muy mal, que se tropezó, se cayó y bueno, que no se había roto nada, pero de milagro que, por favor, el tema del mantenimiento. Enfrente de la panadería Julia, lo mismo también. Aparte, el tema de los contenedores que están hace tiempo averiados. Esas dos cuestiones de hoy mismo. Otra más, ya lo comentamos en el anterior pleno, respecto de esa propuesta de la moratoria para las plantas de biogás, que a nosotros nos preocupa muchísimo esa cuestión. Ya explicamos que usted dijo que ya se había iniciado el trámite o que se había abierto el expediente, solicitamos acceso al expediente, nos dieron acceso al expediente el mismo día que se abrió el expediente, y a hoy mismo, antes de venir, media hora antes, en ese expediente no hay ni un absoluto documento, ni uno solo. En ese expediente solamente se ha hecho que abrir el expediente que dice estudio de la modificación del Plan General para la moratoria de plantas de biogás. Les pediríamos, por favor, que trabajen intensamente en eso. Si no tienen voluntad, pero no les importa que se trabaje, estaríamos dispuestos a ayudarles y a ir a urbanismo y a hacerlo pues como hemos hecho hasta ahora, para trasladar al INAGA las diferentes cuestiones, porque creemos que es un tema vital para la ciudad, como ya hemos expuesto en otras ocasiones.
Y luego, una cuestión y que se ha comentado, que es respecto de la vivienda. Esta es la parte más importante de mi ruego, y es que queremos pues, bueno, trasladar la preocupación, y no sabemos si ustedes la comparten, esperamos que sí, del problema que hay con la vivienda en Barbastro. En este momento hay un problema con la vivienda total y absoluto, tanto de vivienda nueva como de vivienda de alquiler. Y eso es un lastre o un yugo que tiene la ciudad y que hace pues, que perdamos un montón, una infinidad de oportunidades. Duele muchísimo por la gente joven, porque cuando alguien se plantea un proyecto de vida, el acceso a la vivienda es algo fundamental. Sabemos que no todas las soluciones están en el ayuntamiento, pero sí que creemos que se debería de hacer un esfuerzo y que podemos trabajar en muchas líneas. Porque hemos visto una noticia en la que se habla que, por desgracia, Barbastro ocupa el primer lugar en Aragón en el aumento en el precio de la vivienda, de alquiler en este caso, que habla de un aumento de un 22% en los precios del alquiler. Es una noticia que se publicó recientemente. Y claro, cuando además vemos que en la ciudad no hay ninguna grúa, ninguna promoción de viviendas donde se esté trabajando, y vemos otras ciudades que sí, que sabemos que los precios han subido muchísimo de la construcción, de que hay una carencia de empresas, etcétera, pero a ver, hay otras ciudades donde se está construyendo, del tamaño de Barbastro, más pequeñas y más grandes, con los precios que sean, pero se está construyendo y se está trabajando. Por desgracia, hemos visto dos cosas que entendemos. Una de ellas, que se habla de que desde urbanismo se han dado más licencias de construcción de vivienda que en los 5 últimos años anteriores. Bueno, pues hablamos de un contexto de crisis de la construcción donde no había demanda, por lo tanto no se daban licencias. Ahora hay una grandísima demanda, nos alegramos de que se hayan dado licencias o que se den, pero no vemos que eso sea una realidad y sabemos que lleva su tiempo y sus plazos. Y luego hay una cuestión que porque muchas veces se repita no es algo que vaya a hacer que eso sea verdad. Se habla muchas veces de las 500 futuras viviendas de la zona de Lidl. Efectivamente, esa zona es una zona donde se pueden construir 500 viviendas. Y se habla de que gracias a que ahora se lleva el agua allá a esa zona se van a poder construir las viviendas. Y entendemos que es un poco pervertir la realidad y, como digo, hablar de una cuestión repetidas veces para que al final sea una verdad. Y no es una verdad. Todo el mundo sabe que cuando se construye, se hace una modificación del planeamiento, etcétera, etcétera, hay informes sectoriales y en esa urbanización hay unos informes sectoriales donde en cuestión del agua se habla de que para que el abastecimiento sea óptimo y además para que se solucione un problema que tiene la ciudad de mallar el circuito de agua, es necesario hacer esa traída de aguas. Pero eso no quiere decir que no se pueda construir un bloque de viviendas y que haya agua para esas viviendas. A lo mejor si se construyen las 500 de golpe, pues habría problemas. Pero si se empieza a construir uno, otro y otro, de hecho, esa traída de aguas que se hace allí, que ha licitado el ayuntamiento, es la Junta de Compensación la que la va a pagar. O sea, el ayuntamiento, porque tiene unos terrenos, los diferentes propietarios que tienen unos terrenos allí van a pagar proporcionalmente al espacio que tienen allí. Por lo tanto, creemos que es importante hacer una reflexión sobre la vivienda, sobre la rehabilitación, sobre el casco antiguo. Quizá es una oportunidad para tratar de revitalizar el centro y tratar de rehabilitar viviendas, y alguna promoción o alguna iniciativa que el ayuntamiento puede liderar. Se puede hablar de algún proyecto para incentivar el tema de la vivienda. Está la ley de vivienda estatal, no sé, es una reflexión. Yo sé que para esto no hay respuesta, pero quería hacer esta reflexión porque creemos que es triste que haya vecinos de Barbastro y jóvenes que se estén planteando que mejor se compran un piso en alguna población cercana o se lo compran en Zaragoza, porque al final aquí, aunque quieran, no se puede por los precios y las pocas promociones que hay. Simplemente es una reflexión. Gracias. Gracias, señor García. Pasaríamos, señor Garcés, temas de servicios. Muchísimas gracias, señor alcalde. Comenzaríamos con la señora Cancer. Hacía alusión al paso de cebra, al paso elevado, un paso de cebra elevado en la calle San Juan de la Peña, en referencia a la cota
que presenta dicho paso elevado. Lo desconozco, lo estudiaremos. Nosotros, por ejemplo, cuando yo he estado presidiendo el área de servicios, hemos llevado a cabo la ejecución de un paso a nivel en San Valentín, que sé que las cuotas, porque lo puedo mirar y tengo acceso, no sé estudiar, lo estudiaré, lo miraré cómo se diseñó este paso a nivel. Si hay algún tipo de anomalía que presente, pues lo miraremos de corregir. Y en referencia a las bandas de deceleración de goma, comentar que es cierto que lo que nos encontramos es que se vandalizan estas bandas, y en concreto yo de lo que soy partidario es de estudiar bien cada caso y realmente donde sea necesario un paso a nivel hacerlo de obra civil, que es el que realmente nos hace frenar cuando vamos con cualquier turismo. Al final la banda de deceleración, el que no quiere frenar, si no quiere no frena. Y visto que a veces se vandalizan y hace pues que vehículos que para evitar el sitio donde realmente pueda quedar un trozo de goma invaden el otro carril y se genera un peligro, pues hacerlas o de obra civil, como he comentado, o calles en las que yo he estudiado, que en su día a lo mejor se consideró oportuno poner bandas de gomas, pero que yo creo, a estudios técnicos se mirará si a lo mejor no es necesario en todas las ubicaciones donde actualmente encontramos estas bandas de deceleración de goma. Señor Blázquez hacía alusiones también a diferentes tramos de acera en mal estado, en concreto comentaba calle Millera en el barrio San Juan, así también como la iluminación del río. Pues lo recojo la aportación, la tenemos en cuenta y en cuanto podamos miraremos de dar solución a ese tema como a todos los que trabajamos día a día, y en la misma línea pues las anomalías que ha comentado el señor Gracia en referencia a baldosas de José María Escriba como en la zona de la panadería Julia. Yo recojo todas las observaciones y en cuanto tengamos un espacio de tiempo miraremos de poderlas llevar a cabo. Saben que siempre es bien recibido por mi parte que nos lo trasladen, que para eso estamos, y en cuanto podemos, aunque a veces pueda ser que se dilate un poco porque la respuesta pues a todos nos gustaría que pudiera ser mucho más fluida, pero a veces pues nos encontramos con otras rémoras, pues las llevaremos a cabo, como ha sido recientemente actuaciones que se trasladaron en comisión y que creo que hemos sacado adelante en este último periodo. Así que muchas gracias a todos y por mi parte nada más que decir. Gracias, señor Garcés. Señor Albert. Hola, gracias, señor alcalde. Sobre el tema de la Asociación Ejercicio de Bienestar, ya nos reunimos con ellos en un par de ocasiones, sí, y bueno, se llegó a la conclusión de que la única solución posible es modificar la ordenanza fiscal, que es algo pendiente desde el área también. Hoy estaba pendiente el reglamento de instalación de usos de las instalaciones deportivas y ahora lo que queda pendiente es actualizar la ordenanza fiscal. Será la única forma, porque la sala que ellos quieren usar pues tiene ese coste, entonces pues no se puede hacer nada. La otra opción sería hacer la vista gorda y eso no es una opción. Por ejemplo, se ha dicho que la otra sala vale 15 euros al mes y la otra 9 euros la hora. Pues sí, ahí algo no cuadra bien. Entonces lo que hay que hacer es ponerse ahora a actualizar la ordenanza fiscal. Gracias. Gracias, señor Albert. Señor Borrell. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muy buenas noches a todos. Contestando, en principio, contesto a la pregunta de la señora Ortega. Después de la inauguración del Parque del Recuerdo, como nombramos en la comisión, se va a proceder al cierre de la salida hacia la Nacional 240. En este caso, meramente es porque hay dos informes favorables para ese cierre. Uno es el de carreteras y otro es el que se emitió también del subinspector de la Policía Local, donde pues por tema de seguridad vial y rodada, pues bueno, se propone ese cierre y seguidamente también a mediados del mes de julio realizamos esa exposición pública aquí en el tablón y también en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tengo que decir que no hubo ninguna alegación y ningún vecino tampoco puso ninguna alegación a ese cierre, por lo tanto, pues con toda transparencia, ahora mismo se sacará a licitación pues para terminar de hacer ese pequeño cierre y que quede todo pues de tema ornamental, bonito y atractivo y que permita pues bueno no poder salir a esa Nacional 240, como digo. Seguimos hablando para el señor Blázquez, Paseo de los Valles, primeros pasos, se ha hecho un contrato menor por la cual se ha hecho la contratación de una empresa local para hacer el alzado del mismo terreno donde se va a trabajar, sacar un poco lo que es la volumetría tanto de lo que sería el paseo central
o lateral y también pues, lo que sería la circunvalación de coches, principalmente, pues, para evitar y solucionar el tema de arquitectónico para tema de movilidad reducida, que será uno de los pilares importantes en ese paseo. Entonces, por lo tanto, ese contrato ya está ejecutado, además por mi compañera, la señora Galindo. Por otro lado, decir que se hizo hace 3 semanas la licitación del proyecto, también en mesa de contratación, entonces esas 2 cuestiones ya van en luz verde por el Paseo de los Valles. A ver si podemos dar más noticias a la siguiente comisión. Seguidamente, a la señora Latre, decirle pues, que llevamos bastantes meses preguntando a las gestorías que llevan las comunidades para la subvención de la cooperativa. En principio, lo que les puedo informar que hay 2 comunidades que sí que han presentado la documentación, pero les llevamos requiriendo, incluso hay una de ellas que llevamos más de 5 requerimientos para subsanar la documentación, que meramente, como digo, nosotros tenemos que velar porque se cumpla los parámetros de nuestro plan general y del plan urbanístico que se va a desarrollar allí, pero que no es voluntad del señor alcalde ni mía poner palos a la rueda, sino al contrario, pero que la documentación tiene que estar bien presentada porque es la Comisión Provincial de Urbanismo y la Dirección General de Gobierno de Aragón de Vivienda la que va a dotar y autorizar esas ayudas. Por lo tanto, cuanto más taxativo, cuanto más transparente y mejor hecha esté la documentación, mejor. Ya sabemos pues, que había cierta dificultad también pues, para conseguir esa financiación y, por lo tanto, pues, bueno, sabemos que lo han presentado, estamos a expensas para cerrar ese expediente a lo largo del mes de diciembre, que es la fecha límite que tenemos, y, como digo, y reiteradamente fue la semana pasada o hace 15 días, se volvió a reiterar que la documentación tiene que estar presentada en tiempo y forma, cosa que en la actualidad le tengo que decir pues, que no está sucediendo. Por lo tanto, el tema de la cooperativa, también contentos de haber conseguido esa ayuda y de poderla sacar adelante. Por otro lado, hablamos de la señora Grande, que nombraba de vivienda de VPO, y también al señor Gracia. Por hablar así un poquito, aunque si no el señor alcalde luego comentará también, en la zona del Lidl, todo ese sector, tenemos que entender que sin agua, sin residuales, ni nosotros ni la Comisión Provincial de Urbanismo autorizaría la construcción ni dar licencia de ninguna obra. Es por lo mismo que tampoco a un nuevo colegio o un nuevo servicio terciario tampoco el Ayuntamiento podría otorgar hasta que no tengamos ahora mismo el conector de agua. Como hablábamos, lo que es el sector del Lidl, la volumetría está en torno a 500 viviendas, de las cuales 60-70 son de VPO. El señor alcalde está teniendo bastantes, porque me consta y en alguna he estado yo también, de reuniones con el consejero de Vivienda, Octavio López, por el cual Barbastro va a ser cabeza tractora de Barbastro, Monzón y Binefar, y esperamos pues, que desde el Gobierno de Aragón veamos que puedan salir los presupuestos y que pueda ser algo que ya dijo el consejero, que a partir del 26 veríamos esos resultados. Nosotros desde aquí, pues alfombra roja, pues para esperar a que lo puedan desarrollar. Como decía el señor Gracia, hay una junta de compensación, hay varios propietarios, nosotros alfombra roja, cualquier propietario que venga a presentar un proyecto, y por supuestísimo en el último quinquenio, como he dicho, se han dado más de un 33-35% de licencias, que esto es una realidad, es que además lo he dicho en varios foros, que se solventan las discrepancias, se intenta favorecer al que quiere promover y las licencias las tienen, pero esto es un país libre y cada uno decide si lo quiere hacer o no, o sus intereses o no. En cualquiera de los casos, lo que puedo decir, y bien contento, es que llevamos trabajando durante los últimos años para dar luz verde a proyectos importantísimos, que estamos a expensas de que los promotores lo ejecuten. Tenemos ahora mismo para esa aprobación definitiva, como bien ustedes saben, en la calle Calvario, con la calle Los Cubos, que ahí va a ser una realidad que va a haber 41 viviendas, de las cuales 6 o 7 van a ser de promoción de VPO. O sea, esto va a ser una realidad, pues porque nos ha costado 2 años y medio todo el trámite, porque había que pasar por la Comisión Provincial y informes sectoriales que no han sido fácil de solventar. En este caso, al hilo, puedo decir que firmé hace 20 días el decreto ya de derribo del edificio que está dentro del sector de la calle Calvario, y todavía no lo han retirado, es el edificio, pero la licencia la tienen. O sea, me refiero que voluntad nuestra total. Y aparte que, bueno, me tienen al teléfono a cualquier hora, 24/7, todos los días de la semana. Por otro lado, tenemos la aprobación definitiva, que es la que comentamos también, de calle Ceferino El Pelé. Las ventas me consta que van muy, muy bien, quedan algunas viviendas todavía en venta y son 18 viviendas. Entonces, eso también va a ser una realidad de que lo van a hacer.
y a expensas de que el equipo redactor de un par de empresas nos presente la última modificación que ha pedido la Comisión Provincial de Urbanismo, estaríamos hablando del área 71, área de San Ramón con Bellavista, estamos hablando de más de 61 parcelas y también parcelas de VPO que con la colaboración del Gobierno de Aragón también se podría desarrollar en hilera, nunca en aislado, pero en hilera se permitirían ahí desarrollar más de 12 o 14 viviendas en hilera. Entonces, por lo tanto, también sería un atractivo importante para nuestra ciudad porque estaríamos hablando que se genera un pulmón verde de más de 10.000 metros cuadrados en ese sector, con también zona de juegos inclusivos. En fin, cuando tengan ya la documentación presentada, la voluntad es ya de traerla a la comisión, pero siempre y cuando los informes de la Comisión Provincial estén ya aprobados y subsanadas todas las discrepancias. Yo diría que en este caso hasta... Sí, bueno, lo que comenté el último día, me consta por mis técnicos que se abrió el expediente, señor Gracia, que se ponía toda la documentación. Yo personalmente estaba en el despacho de mitad jurídico, así quedó y en principio, pues a partir de ahí, toda la documentación, porque se han pedido informes sectoriales al Gobierno de Aragón en relación a esto, lo que se pide es que en ese expediente se puedan poner, cuando tengan ya el trabajo realizado los técnicos del área de urbanismo con Secretaría General Técnica de esta casa y validados y que tengamos claro que están correctamente y jurídicamente bien hechos, se puedan poner allí, poner a bote pronto. Yo ahora mismo no le puedo decir que mi jurídico ha considerado poner o no, pero sí lo único que le puedo decir es que con la Secretaría General Técnica están velando porque la documentación esté bien y cuando lo tengan analizado y trabajado lo colgarán y, como saben, además en la última comisión lo hablé con toda transparencia de cualquier tema del mismo. Entonces, en ese sentido, creo que estaría todo claro, señor alcalde. Muchísimas gracias. Gracias, señor Borruel. Bueno, yo pasaría a contestar lo que queda respecto al Colegio Público Alto Aragón. Como bien le comenté ayer, señora Cáncer, y hoy he solicitado al Servicio Provincial que me hiciera un pequeño resumen de los pasos que se habían dado. Entonces, para informarle, el colegio hizo una petición por escrito el 29 de noviembre del año 24 para que se tuviese en cuenta el estado en el que estaba la escuela hogar para la construcción de una carpa o similar y para que se iniciasen los trámites con el ayuntamiento de la construcción del nuevo colegio. El 20 de febrero fue cuando hizo la visita a la consejera, visitó el colegio y vio todas las carencias y luego mantuvimos aquí una reunión con todas las direcciones. Luego, desde la Dirección Provincial se envió a la Unidad de Proyectos y Obras para que se valorase la colocación de la carpa y después de varios correos que, como bien le enseñé yo, uno con el presupuesto y todo, con la consejería, desde el ayuntamiento, etcétera, el 25 de septiembre de este año fue la propia Unidad de Proyectos y Obras la que no estimó el tema de la colocación de la carpa porque en un principio, y es lo que a mí me habían trasladado, el precio de la carpa iba a ser mucho más inferior a lo que realmente pasó el presupuesto, subía por encima de los 73.000 euros más IVA y aparte de eso era necesaria la redacción del proyecto y contemplar la colocación, algo que no estaba contemplado en ese precio original y en ese momento no tenían suficiente partida presupuestaria al respecto. Con el tema del ascensor, que también se lo trasladé yo ayer, que yo hasta el día de ese 20 de febrero cuando visité a la consejera y visitamos, nunca nos habían comunicado la ausencia de ascensor, o sea, comunicado oficialmente nunca nos habían dicho nada. Entonces, ellos me dicen que no existe en el Servicio Provincial ninguna comunicación oficial de carencia, pero que no obstante yo recuerdo que se lo trasladé a la actual directora para que hiciera una solicitud formal al Servicio Provincial porque sin que haya ningún documento que entre allí, pues difícilmente podrían hacer algo. Respecto a lo que comentaba los presupuestos, el Gobierno de Aragón tiene pues una partida presupuestaria para edificios de educación, no hay específicos tal, y de ahí van sacando y van priorizando. Y como bien le dije ayer, pues bueno, hemos tenido reuniones, se les ha hablado, pero claro, las demandas son muchas, las carencias hay muchas y entonces, pues bueno, vamos a intentar priorizar. Y tal y como le dije ayer, que estábamos pendientes de hacer el documento que le comenté para la oferta esa de cesión del Colegio del Alto Aragón, hoy desde Alcaldía, con Secretaría y con Patrimonio, se ha hecho ya el documento, se ha enviado el documento a la consejería para la oferta del terreno contiguo que hay al Colegio de Alto Aragón para iniciar ese proceso de colaboración con el Gobierno de Aragón para ello. Pero, ¿por qué no se había hecho antes? Porque el inventario municipal, hasta ahora que ha finalizado, no era completo. Usted mismo nos comentamos las discrepancias que había habido incluso a veces en técnicos de quién era propiedad de ese terreno. Ahora, a día de hoy, ya tenemos las referencias catastrales, no solo la que les enseñé ayer yo, que eran las referencias catastrales, sino las propias ya del inventario del Ayuntamiento de Barbastro, con lo cual ahora sí que tenemos la documentación y un inventario que lo hace, y hoy mismo ha salido ese documento a la consejería con ese ofrecimiento de la parcela contigua, que es propiedad municipal, para en un futuro estudiar el futuro colegio del Alto Aragón, que vamos a seguir trabajando para ello, ¿vale? Respecto al
al carril bici, señor Blázquez, pues bueno, intentaremos, estamos ya casi a final de año, se dijo de mirar para hacer un estudio para completarlo todo ese carril bici, porque ahí las zonas están bastante mal, y sobre todo mirar cómo lo podíamos ampliar, ¿no? Porque ahora mismo con la zona del Lidl, el Parque del Recuerdo, todo aquello, de qué manera se podía mirar, pero sí que le tengo que decir que en este momento pues no se había contemplado nada, sí que había una partida, pero un poco para hacer el estudio ese completo, para poder saber, bueno, primero cuánto nos costaría el arreglar lo que está y qué se podía ampliar. La señora Cáncer, que antes mi compañero le ha comentado, el de las bandas de desaceleración, yo recientemente, hace creo que escasamente 15 días, al ver una de ellas, que paso habitualmente, pues sí que le pedí al jefe, al subinspector de la Policía Local, que nos hicieran preparar un informe del estado actual de todas las bandas que hay en la ciudad de Barbastro y qué posibles mejoras ven ellos, como que están todo el día en la calle, qué posibles mejoras o ampliación de las mismas ven. Entonces, pues bueno, durante estos días desde que se lo dije, pues está la policía locales pues preparando un informe de la situación como están, con informe fotográfico, y también en qué zonas considerarían ellos que se pudieran ampliar y poner otras nuevas o otras que no, como dice el señor Garcés, no se vandalicen. Respecto al señor Vera, pues bueno, el tema de confederación, que yo creo que lo he repetido muchas veces, durante muchísimos años, y mucho antes de que llegamos nosotros, el recinto de ferias siempre se había puesto en el mismo sitio, con el mismo documento que Confederación mandaba año tras año, con lo cual nunca nos habíamos pedido nada más porque no era necesario, siempre nos llegaba con unas recomendaciones de pues una zona de peligro, que en el caso de había que desalojarlo, pero siempre era con condiciones. ¿Qué pasó? Que el año pasado, cuando se hace la solicitud, nosotros buscamos la ampliación. La ampliación ya no solo del espacio Interpeña, sino también el espacio del recinto ferial. Ahí es cuando Confederación hace ese informe, que como ustedes saben, pues fuera demoledor, y en el que lo prohibía. Y también le digo, ese informe viene, como les dije, después de la DANA. Entonces, si la DANA no hubiera sucedido aquella desgracia, pues posiblemente el informe de Confederación, no digo que no, pero a lo mejor hubiera sido más flexible, pero vamos, ya nos dijeron que a raíz de la DANA de Valencia pues se endurecieron mucho, vieron la precaución y bueno, también lo que había pasado el año pasado y se endureció. Por eso dije el otro día, y el próximo martes, día 2, yo ya solicito una reunión con Confederación, nos van a recibir en Zaragoza, vamos a estar varios concejales y parte técnica para sentarnos en la mesa y ver qué posibilidades tenemos de cara al año que viene, y si realmente hay que hacer algún tipo de mejora, y vamos a ver lo que costaría, pero vamos a intentar sentándonos en una mesa con ellos a ver qué posibilidad había. Por eso mismo no se hizo ese año, porque todos los años había solicitado, ya le digo, es histórico de todos los años que se pedía, siempre venía con un pequeño comentario desfavorable con matices y se había hecho. El año pasado pues ocurrió esas circunstancias especiales y también porque nosotros pedimos todo el espacio cuando llegó ese informe. Entonces este año, el próximo martes, nos vamos a Zaragoza Confederación a reunirnos con ella. Respecto al convenio de limpieza que comentaba la señora Ortega, en el despacho de alcaldía ya he comentado que el pasado día 17 tuvimos una reunión con comarca y nos hemos reservado para la próxima semana, creo recordar, lo apunto aquí, creo recordar en memoria que es el día 4, para una siguiente reunión, porque en esa previa que hicimos, sí que hicimos matices, se avanzó bastante en el tema para poder desatascarlo y nosotros también a nivel presupuestario vamos a intentar hacer un esfuerzo dentro de este plan económico que tenemos para implementar el tema de la limpieza. Y bueno, por completar un poco lo que comentaba el señor Borruel respecto al tema de vivienda, yo creo que, señor Gracia, usted ha finalizado con esa reflexión, que es una reflexión y que no hay respuesta. Y recientemente, y fue, no recuerdo la fecha realmente, cuando el consejero nos citó a todos los alcaldes de ciudades grandes de Aragón, que por eso el señor Grande cuando le decía, para que nosotros les lleváramos terrenos municipales, o en este caso también había terrenos de propiedad del Gobierno de Aragón, que algunos desconocimos, ahora ya con el inventario municipal nos han salido muchas propiedades que teníamos por ahí desconocidas, la verdad que han hecho un buen trabajo, y nosotros le ofrecimos diferentes parcelas que creemos que podían ser. Entonces ellos ya se quedaron las 2 o 3 que creen que pueden hacer. Estamos dentro de ese programa más 3.000 viviendas que se ha hecho. Ahora están viendo que están saliendo, ayer pusieron en Voltaña, están un poco priorizando sitios más pequeños, sitios turísticos, y esperamos que a la mayor brevedad posible pues ese proyecto que decimos más de 3.000 con esos lotes que se iban a hacer, pues salga adelante. Y no obstante, que el otro día leí un artículo también hablando sobre la vivienda, un artículo local, pues criticando lo que se puede hacer, justo fue leer aquel artículo y al día siguiente, página completa, el día 17 de noviembre, el Alto Aragón, Diario Alto Aragón, titulaba
dice la falta de mano de obra dispara los costes de la construcción. Y les recomiendo, la verdad, que lean este artículo que escribió el de Alto Aragón justo el día 17, porque es muy expeditivo de los grandes problemas que están teniendo las empresas constructoras para encontrar mano de obra. Y de hecho, por eso es la gran dificultad que tienen muchas de muchos proyectos que están poniéndose encima de la mesa y les está costando mucho sacarlos adelante. Y la verdad que fue leer un artículo y leer justo al día siguiente esta problemática, y la verdad que es un problema que no solo en Barbastro, lo estamos viendo que es a nivel nacional el problema que hay de la vivienda. Entonces, yo les recomiendo que se lo lean porque está muy bien, porque hablan constructores, hablan empresarios y están contando toda la mano de obra que hace muchos años no fallaba nada y ahora mismo faltan de todo tipo de gremios y tienen muchos problemas. Y si no son las grandes constructoras, pues los pequeños ya ven que les cuesta mucho salir hacia adelante. Pues yo creo que no nos hemos dejado nada, quiero recordar. Pues si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. A todos, buenas tardes, muchas gracias.